Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy en una nueva sesión, podcast temáticos, así hablamos de un tema en específico. En esta oportunidad, todo lo que tiene que ver con preparación física, por eso tenemos acá en pantalla al licenciado y maestro de taekwondo, Gustavo Balvis. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo y bueno, como siempre, la mejor para ayudarnos. Bueno, gracias a vos por la invitación, como siempre, Raúl. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenísimo. Y nada, la idea es hablar de preparación física justamente, pero me Ujú. gustaría partir desde el objetivo, ¿no? Yo Bien. siempre digo, por ejemplo, en el GPS, si yo no le pongo dónde voy a ir, no me va a trazar ningún camino, ¿no? Acá algo Sí. parecido, ¿sí? Trazar Mm. ese camino o ese objetivo hacia dónde tenemos que ir. Entonces, la pregunta sería, ¿qué necesita un atleta, en este caso de taekwondo, ¿no? Que tiene que ir a buscar, digamos, a desarrollar. ¿Qué Ujú. necesita el taekwondista? Bien, ¿qué necesita el taekwondista? Vamos a empezar por, a ver, voy a tomar como una clase ordinaria, para llamarlo de alguna manera, normal, en donde tenemos taekwondistas que van a practicar taekwondo y que dentro de esa clase ordinaria después hay chicas que se dedican a la alta competencia, ¿no? A mejorar Exactamente. sus performance para tener mejores resultados. En principio, en el taekwondo es una actividad que tiene en principio una demanda a nivel de amplitud de movimiento, ¿sí? Eh, a mayor amplitud de movimiento, mayor el aprovechamiento biomecánico del gesto y como así también menores grados de lesión que se puedan generar en una práctica. Entonces, en principio, tener cierta amplitud de movimiento o una importante amplitud de movimiento es importante, ¿sí? Eso como para empezar. Después eh, tenemos que tratar de que nuestros alumnos sean lo más simétricos posibles, es decir, que puedan patear con las dos piernas a la misma altura, ¿sí? Que puedan golpear con la misma fuerza, o sea, encontrar simetrías, ¿sí? Porque en la falta de simetrías también, no solamente nos encontramos con un déficit de rendimiento, que hay una pierna que patea menos fuerte que la otra, sino que también podemos generar lesiones por compensación, ¿sí? Entonces, la búsqueda de las simetrías yo creo que es importante también. Vuelvo a insistir, partiendo desde lo ordinario, pero también teniéndolo en cuenta a nivel elite, ¿no? A nivel elite esto es mucho más importante, porque los estímulos son más intensos, la frecuencia de estímulos es mucho más alta, con lo cual todas estas cuestiones, si bien son para todos, a nivel elite es muy importante. Eh, Perfecto. Después hay que tener digo, a nivel general, estimo también, aparte de la movilidad y ser simétrico, un desarrollo de la zona media importante, como para entendiendo la zona media como la ruta por donde pasa toda la energía, ¿no? Pasa de un lado al otro. Entonces, tener una zona media lo suficientemente estable es importante para el aprovechamiento de la energía que se generan en cada movimiento, ¿sí? Y también el disminuir el riesgo de lesiones, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser las hernias, ¿sí? Discales, ¿no? Que hay mucho en taekwondo, una de las patologías más recurrentes son las hernias, ¿sí? A veces tiene que ver mucho con, o a veces no, la mayoría de las veces, con un debilitamiento de la zona media. Y después, bueno, la actividad demanda ciertos niveles coordinativos que también uno tiene que tener en cuenta. Eh, el fondo es una actividad de alta coordinación, con lo cual los trabajos coordinativos son muy importantes para también después poder eh, coordinar o encadenar patrones, ¿no? O sea, poder encadenar diferentes patadas, poder encadenar patadas con golpe de puño. Entonces, la cuestión es desplazarse también
las cuestiones coordinativas son muy importantes. Esto desde el punto de vista de una clase que General. ahora es general, ¿sí? Ahora, si queremos llevar esto a optimizar el rendimiento, bueno, ahí nos encontramos con que tenemos un perfil fisiológico, ¿no? El taekwondo tiene un perfil fisiológico que tiene que ver con la duración de, por ejemplo, una lucha. Nosotros tenemos una unidad de tiempo que es 2-1-2, 2 de acción, 1 de pausa y luego otra vez 2 de acción. Y eventualmente en Copas del Mundo esto cambia en principio a las fases eliminatorias de un solo round de 3 minutos. Con lo cual, más o menos siempre estamos sobre el mismo perfil. ¿Sí? Perfil fisiológico del taekwondista tiene que ver con tener una buena potencia anaeróbica, ¿sí? Es decir, poder, o vamos a aplicarlo de otra manera para que se pueda entender mejor. Vayamos a la unidad de tiempo. Nosotros tenemos 2 minutos de acción por 1 de pausa por 2 de acción. En esos 2 minutos nos encontramos con una serie de secuencias que tienen que ver con acciones de golpes de piernas y de manos, con acciones activas de rebotes. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos encontramos. Y desplazamientos. Y desplazamientos. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con las acciones, con los gestos, con las patadas, son de carácter, o tienen un sistema predominante que es el ATPPC, ¿sí? Las acciones, ¿sí? Los rebotes tienen un carácter más de orden aeróbico, pero las acciones tienen un carácter que tienen más que ver con el sistema fufagénico. Eh, con lo cual, como esto se realiza durante esta unidad de tiempo que mencioné previamente, la potencia anaeróbica, ¿sí? La potencia quiere decir el sistema del cual aparece la energía para que esos gestos sean realizados a cierta intensidad, proviene de este sistema, ¿sí? Del anaeróbico. Y después, la recuperación entre rounds, la recuperación finalizado el round y la recuperación en la pelea tiene más que ver con el sistema aeróbico. Con lo cual, a nivel fisiológico, nosotros necesitamos tener desarrollados los dos sistemas. Uno, teniendo en cuenta la demanda gestual, y el otro teniendo en cuenta los sistemas de recuperación. No sé si me expliqué bien hasta ahí. Creo, creo que sí, creo que sí. Por lo menos lo logré entender. Estoy acá también en silencio anotando como cualquiera que está escuchando esto. Eh, y te quería preguntar, que no lo mencionamos dentro de todas estos puntos que estuviste nombrando, la fuerza. Bien. Bueno, eso, como te decía, a nivel fisiológico, teniendo en cuenta la unidad de tiempo en la cual uno está en movimiento, los sistemas que van interactuando, ¿sí? Y que por momentos predomina uno y el otro, según lo que esté haciendo el deportista, son estos, ¿no? Respecto a la demanda del gesto, en taekwondo claramente nosotros hacemos un gesto a máxima velocidad, ¿no es así? O sea, Sí. porque la velocidad es un factor determinante en la consecución o el éxito de lo que uno propone, ¿sí? Si uno tiene una velocidad gestual lenta, va a ser claramente anticipado. Si uno tiene una velocidad y un tiempo de reacción lento, probablemente no pueda anticiparse a lo que propone el adversario. ¿Es así? Entonces, tanto la velocidad gestual como el tiempo de reacción y como la velocidad de desplazamiento son fundamentales. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos también, entendemos que la fuerza o la manifestación de fuerza que predomina en las acciones, o sea, la demanda de fuerza que tienen las acciones es la fuerza explosiva. ¿Sí? La fuerza explosiva es la fuerza por la unidad de tiempo, es generar la máxima posibilidad de fuerza en el menor tiempo posible. ¿Sí? Eso hace que el gesto
sea más o menos exitoso. ¿Sí? Entonces, como, como para ponerlo en claro, digo, la manifestación que se genera en el gesto es la fuerza explosiva. Después hay un montón de maneras de mejorar la fuerza explosiva. ¿Sí? La fuerza explosiva se mejora de muchas, o sea, con muchos métodos. ¿Sí? Pero gestualmente la demanda tiene que ver con eso, con la fuerza explosiva. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, digamos que dependiendo, bueno, de la actividad que hagamos, ya sea, hoy estamos hablando de taekwondo, pero para llevarlo quizás a otro plano y que la gente del otro lado también lo pueda entender, si yo hago, por ejemplo, una maratón, o corro maratones, o corro en largo tiempo, voy a tener una demanda de fuerza tranquila, suave, ¿no? Eh, de fibras lentas, podríamos llamarlo, y prolongada en el tiempo, ¿no? Y acá lo que estamos utilizando es fibras explosivas, como vos nos decías recién, una fuerza explosiva que genere que el gesto sea a alta velocidad, digamos, ¿no? Y que también obviamente me ayude a lo que sería la velocidad de reacción y todo eso. Entiendo por dónde va el ejemplo, pero es relativo, porque cuando va a final, o sea, primero que en el sprint de la maratón, cuanto mayor es la zancada y menor es el tiempo de contacto, la velocidad es mayor. ¿Sí? Perfecto. Si yo hago un paso más largo que vos y en menos tiempo que vos, corro más rápido. Con lo cual, hay cierta utilización ahí de, de, de para cómo explicártelo, de pliometría, ¿sí? De esfuerzo elástico reactiva. El tipo que hace la zancada y la hace en el menor tiempo posible, y la hace más larga, se aplica más fuerza en menos tiempo, tiene la posibilidad de ir más rápido que vos. Después eso lo tiene que sostener en el tiempo, ¿sí? Claro, Que para eso se hace otro tipo de trabajo, el sostenimiento de eso en el tiempo. Claramente el componente de potencia o capacidad, perdón, potencia aeróbica, ahí es mucho más importante que en el taekwondo. En el taekwondo la potencia tiene que ser anaeróbica por el tiempo, por la claro, demanda del tiempo. ¿Sí? En cambio, cuando vos vas a una prueba donde necesitas mucho más tiempo de ejecución, el tipo de el predominio, para llamarlo de alguna manera, del sistema energético va a ser otro. Pero sí, tiene que ver con eso. Nosotros lo que hacemos es generar, como te dije al principio, eh, gestos o secuencias de gestos, ¿sí? De entre 1 y 5 segundos, más o menos, yo lo tengo medido así, ¿sí? Entre 1 o 5 segundos, ¿sí? Hablo de 5 segundos en un desplazamiento, con un encadenamiento, con una respuesta claro, como máximo, ¿no? Con un ratio, o sea, con una equivalencia de también 7 segundos de pausa activa. Entonces, en el momento de generar la acción, claramente la acción tiene que tener una altísima velocidad. ¿Por qué tiene que tener una altísima velocidad? Por lo que te mencioné antes. Porque tanto la velocidad gestual, ¿sí? Como en el caso del que ejecuta, como la velocidad de anticipación son determinantes en este tipo de actividades. ¿Sí? Si yo ejecuto un golpe que vos no podés interceptar porque fue muy rápido, genera un punto, o dos o tres. ¿Sí? Si vos ejecutás un golpe que yo tengo la capacidad, mediante el entrenamiento y mediante la acumulación de entrenamiento, de poder anticipar, tu golpe no fue efectivo y sí mi capacidad de tiempo de reacción y mi capacidad de resolver eso. ¿Me seguís? excelente. Así que sí, en líneas generales iría por ese lado, en líneas generales. ¿Sí? Perfecto, Pero perfecto. todos los deportes tienen sus, eh, por ejemplo, el remo, si bien es una actividad que tiene que ver más con las fibras rápidas, también tiene una parte final de explosión, Claro. que van a máxima velocidad. Entonces, yo te diría que la mayoría de los deportes tienen la utilización de las fibras FTB. ¿Sí? En taekwondo, claramente, Sí, sí, es predominante ante es que las predominante. demás y viceversa, ¿no? Cada deporte tiene su objetividad.
digamos, ¿no? O sea, no se puede tratar a todos por igual, inclusive no se puede tratar a cualquier estudiante por igual también, ¿no? Todos tenemos Eso, cosas diferentes, vos hablabas de la simetría, hablabas de la coordinación, hablabas de un montón de factores que seguramente en cada estudiante se va a ver algo distinto. bien, eso es un buen disparador. En principio te digo, ante lo que dijiste recién, que es así. Cada deporte tiene su demanda motora. A través de lo que demanda el movimiento, nosotros vamos a mejorar mediante el entrenamiento ese gesto. ¿Sí? Eh, y esto último que decís es importante porque, por ejemplo, vos mencionabas que de repente hoy se suben muchos entrenamientos, bueno, los canales de comunicación, como las redes sociales, estamos todos expuestos a ellos, estamos todo el día mirando el teléfono, o lo vemos bastante, o lo vemos frecuentemente y vemos diferentes métodos de entrenamiento. Ahora, ¿eso lo puede hacer todo el mundo? No. La respuesta es no, no lo puede hacer todo el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, para el entrenamiento pliométrico, que es lo que nosotros, o por lo menos yo utilizo, ¿sí? Para la mejora de la fuerza elástico-reactiva, ¿sí? Que es la que te permite tener una energía que no es metabólica, es cinética, y que te permite la optimización del gesto a máxima velocidad. Yo no paso con un alumno de cero a hacer pliometría. ¿Sí? La pliometría tiene no solamente el aprendizaje, lo que es el gesto, ¿sí? El movimiento, sino que también tiene un trabajo previo que fortalece los tejidos blancos. ¿Sí? Por ejemplo, antes de hacer pliometría, con los atletas, hago un trabajo de fuerza máxima. ¿Sí? Claro. ¿Entendés? Entonces, eh, no se hace, veo que está copado hacer pliometría. Si la pliometría es buena, sí. ¿Me da buenos resultados? Sí. ¿Lo puede hacer cualquiera? No. La respuesta es no. ¿Sí? Hay que tener un atleta determinado tiempo, ¿sí? Pasar por determinadas manifestaciones de la fuerza, enseñarle a aterrizar, que es lo peligroso que tiene la pliometría. ¿Sí? La pliometría, para los que no saben, ¿qué es un método de choque, es decir, en donde un atleta genera un choque, cae a una altura, genera un choque, y desde ese choque tiene que hacer un impulso, que tiene que cambiar el movimiento, tiene que hacer un contramovimiento. ¿Sí? Yo me dejo caer de un cajón de determinada altura, ¿sí? En ese momento, en el momento de apoyar los, toda la musculatura excéntrica, perdón, toda la musculatura concéntrica eh, acumula energía elástica y en el momento del impulso utilizo esa energía a favor de lo que tengo que hacer, de impulsar el cuerpo hacia arriba. ¿Sí? Ahora, pero para hacer eso, yo, segunda clase de taekwondo, ¿puedo ponerme a saltar desde un cajón al suelo de 50 centímetros? No, porque me puedo lastimar. ¿Sí? Y Claro. porque, aunque no me lastimara, si no paso por periodo de entrenamiento o método de entrenamiento anteriores, que no voy a poder aprovechar la pliometría. ¿Sí? Para que te des una idea, para mí, si no pasan los atletas por un periodo de desarrollo de la fuerza máxima, es difícil que puedan aprovechar la pliometría. ¿Sí? Es difícil que la puedan aprovechar como se debe aprovechar. Entonces, eh, está bueno que aclaremos esto, ¿sí? Porque todo lo que se ve, si bien digo, no es para todos, no, pues lo pueden hacer todos, pero lo importante es cómo se prepara a ese atleta para poder no solamente no generarle lesiones, ¿sí? Sino que lo pueda aprovechar al máximo. Si no lo puede aprovechar al máximo, también es un concepto que quiero dejar, si el atleta no puede aprovechar al máximo algo que uno le está prescribiendo, es preferible que no lo haga. ¿Sí? Claro. Lo importante Acá es que lo aproveche. dos cositas. Primero que tenemos más adelante, hoy vamos a hablar de hacia dónde vamos, pero Sí. tenemos más adelante el tema de lo que sería planificación y periodización del entrenamiento, ¿no? Entonces, más adelante lo vamos a ver justamente cómo.
cómo se llega al máximo rendimiento, ¿no? Orientando más o menos paso a paso, como vos estabas diciendo recién, un trabajo de fuerza primero, para después aprovechar todo ese tipo de trabajo, así sea o no pliométrico. Y algo que me gustó también que cada vez que mencionabas algo de estas capacidades, tanto flexibilidad, la parte coordinativa, bueno, todo, no solamente hablabas de mejorar el rendimiento, sino que también hablabas de evitar lesiones. Y sí, bueno, porque justamente el otro día me preguntaban cuán importante eran los ejercicios de levantamiento olímpico para un taekwondista, ¿no? Entonces me preguntaban eso. ¿Son importantes? Sí, son importantes. Pueden mejorar la potencia con el entrenamiento de los ejercicios olímpicos, ¿sí? Los ejercicios olímpicos, para los que no saben, son la cargada de potencia, el arranque de potencia, ¿sí? Segundo tiempo. Bien. ¿Pueden mejorar la potencia? Claramente que la pueden mejorar. Ahora, si yo no tengo un atleta que durante mucho tiempo haya entrenado la técnica de los ejercicios de potencia, ¿es conveniente que le dé ejercicio de potencia? ¿O puedo suplantarlo con algo que sea menos riesgoso? ¿Por qué? Exactamente. Porque si un atleta por entrenar algo que le puede traer una ventaja se lastima, yo lo tengo 2 meses sin hacer taekwondo. Y esos 2 meses sin hacer taekwondo me generan una vuelta no a cero, a menos 10, a, a la que yo no quiero llegar, a la que yo no quiero llegar. Antes que nada, como digo siempre, es importante, por lo menos en mi experiencia, la maestría deportiva, de la maestría me refiero a la especificidad del deportista, tiene que ver con la cantidad de años que viene siendo sometido a estímulos eficaces, ¿no? Entonces, ponerme a probar algo con alguien que de repente no tiene, ¿sí?, la capacidad de ejecución correcta, pudiéndolo reemplazar por otra cosa, Claro. es peligroso. Y si yo interrumpo ese proceso de acumulación, claramente estoy retrasando la mejoría. Entonces, lo importante acá es siempre generar, intentar generar, ¿sí?, el máximo rendimiento, pero teniendo como premisa no romper a nadie. Sí, sí, ¿Sí? teniendo el Es lo más estímulo adecuado importante. para cada uno, ¿no? El estímulo adecuado para cada uno, exactamente. El estímulo adecuado para cada uno. Así funciona, inclusive también hasta con los tiempos de recuperación. Hay Claro, deportistas, a ver, uno va a la bibliografía y entiende que para determinado método de entrenamiento hay determinado tiempo de pausa. Ahora, hay atletas que tienen mucho tiempo de entrenamiento y se recontra autoconocen, tienen una autopercepción de su nivel de fatiga muy, muy, muy certera. Entonces, de repente por ahí hay determinados atletas que me dicen, yo necesito 1 minuto más de pausa porque voy a recuperarme mejor y la segunda serie la voy a hacer mucho mejor. Y bienvenido sea. ¿Sí? claro. ¿Por qué bienvenido sea? Porque uno tiene que estar atento, muy atento a lo que es la percepción del deportista, en tanto y en cuanto tenga determinada cantidad de tiempo trabajando, ¿sí? Claro. Uno Sí, sí, lo sí, se conoce. entiende, se entiende. Claro. Entonces, Eh, algo que vos también decías cuando estuviste con la selección argentina, que me quedó, cuando estabas haciendo una entrada en calor, dijiste, nadie se conoce más que uno mismo, ¿no? O sea que cuando uno entra en calor, cuando uno, muchas veces seguimos a un profe, pero también está bueno autoconocerse, decir, bueno, a ver, ¿con qué parte me siento bien? ¿Con qué parte llego bien? ¿Cómo hago? eso es Creo que es fundamental. fundamental también para cada uno el conocerse, ¿no? El entrenamiento y saber en qué momento rinde de la mejor manera. Eso es fundamental. La percepción, la autopercepción es fundamental. Es fundamental. Nosotros lo utilizamos, como te dije, en lo que tiene que ver no solamente con los tiempos de recuperación, sino también lo utilizamos en función de, a ver, la percepción de lo que fue el entrenamiento para el deportista nos marca o sea, cuán intenso fue para el tipo de lo que hizo. ¿Sí? Claro, Y si para el tipo fue demasiado intenso lo que hizo,
y estamos, por ejemplo, previo a una Copa del Mundo, como ahora, ¿sí? Bueno, ojo, ¿no? Entonces, toda la información que te da el deportista es súper valiosa, ¿sí? Súper valiosa y uno lo tiene que tener muy en cuenta, muy en cuenta, porque Excelente. nadie mejor que ellos saben eh, que lo que... Inclusive también, digo, eh, esto también tiene una doble entrada, ¿no? Porque inclusive hay deportistas que de repente, por el momento, yo por ejemplo tengo un deportista ahora muy conocido tuyo, que por el momento se acerca a la competencia, cree que haciendo más va a llegar mejor. No, uno tiene que explicar que hay momentos en los que hay que bajar el volumen, ¿sí? Porque el cuerpo necesita llegar de la manera, o sea, necesita llegar óptimo, y para llegar óptimo tiene que estar totalmente recuperado, no puede llegar con vestigio de fatiga o con fatiga, ¿sí? Entonces, también, para el otro lado, ¿no? O sea, uno Claro, tiene que estar atento a lo que claro. refiere al deportista, pero también tiene que estar atento a que hay momentos en los que los deportistas están muy ansiosos y creen que pueden más, ¿sí? Bueno, dependiendo del momento en el que estemos, mucho cuidado con eso. Y ni te Sí, cuento de los entrenadores. Los entrenadores también tenemos que entender que eh, de alguna manera hay que subestimar a los deportistas, no sobreestimarlos. Es decir, creer que pueden un poco menos, no un poco más. Porque en ese poco más podemos ir de rosca. Y tenemos que entender que lo más importante es no interrumpir el proceso. Como te decía antes, si por venir a una clase de preparación física, por no sé, estar trabajando, te voy a tirar cualquiera, la fuerza máxima, ¿sí? Yo no estoy atento a que este deportista puede hoy estar un poco más cansado y creo que no, y que puede más, bueno, por ahí le genero, o sea, una sobrecarga, una contractura, que lo para una semana. Y una semana, en un momento como este, por ejemplo, es un mundo, ¿no? sí, sí. Entonces, Más teniendo en cuenta que es un deporte amateur, que la gente estudia, totalmente, trabaja, hace un totalmente, montón de cosas y llega a la clase con lo último, ¿no? totalmente, Nosotros ahora en totalmente. los entrenamientos que tenemos también, ¿no? Uno se fija mucho, ¿no? ¿Qué hace fuera de la actividad? Porque hay que tener en cuenta, como vos decís, cómo viene y bueno, y cuánto, algo que también estuvo bueno es cuánto le costó o cuánto sintió el entrenamiento de hoy y también ir graduándolo. La verdad que me parece muy interesante y lo vamos a dejar para más adelante. Te quería hacer una pregunta más con respecto a estos objetivos que vamos a buscar dentro del taekwondo. Si bien hablamos de los tiempos y todo, nos estamos como inclinando a la parte de lucha, ¿no? Y en la parte de formas. ¿Es igual? ¿No? ¿Qué cambia? ¿Qué me Bien, puedes decir de ahí? bien. ¿Cómo, si yo te pregunto a vos, así para que me contestes rápidamente, ¿cómo son los gestos en la forma? También explosivos, fuertes. Son explosivos. Bien, pero tienen algo que se diferencia de la lucha. O sea, esa potencia que pueden tener, tienen algo que en la lucha no existe. Cuando yo, por ejemplo, estoy peleando con vos, tiro una mano y la tiro a que pegue con algo, con tu cara o con lo que encuentre. En las formas, ¿eso sucede o el movimiento tiene que generarse, o sea, tiene que generarse una gran potencia y también una gran desaceleración? Exactamente. Sí, 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 porque es un gesto al aire, digamos. Es un gesto al aire. Entonces, las formas lo que tienen, aparte de que, como vos decís, necesitamos elevados niveles de potencia, fuerza por velocidad, ¿sí? Necesitamos también tener un gran nivel de desaceleración, ¿sí? Porque hay que frenar el movimiento y frenarlo en instante, ¿sí? No es que lo vamos frenando de a poco, lo frenamos en un instante. Entonces, las formas, o sea, lo que uno se concentra en las formas es que, desde el punto de vista de la fuerza, estamos hablando, ¿no? Desde el Sí, punto de vista de la fuerza, tenemos grandes niveles de potencia, fuerza por velocidad, pero a su vez
una gran capacidad de desaceleración, desde el punto de vista de la fuerza. Desde el punto de vista, desde otro punto de vista, como por ejemplo, lo que hablamos al principio, la amplitud de movimiento, claramente, ¿no? O sea, cuanto más amplitud, más fácil va a ser patear, Claro, ¿sí? Eh, Después tenemos también posiciones que tienen más que ver con el equilibrio estático y dinámico, ¿no? Pasamos claro, de equilibrio estático a equilibrio dinámico, es decir, hay posiciones que demandan un equilibrio estático, hay posiciones, la gran mayoría, en donde pasamos de una posición a otra de manera dinámica. Hay contracciones que son isométricas, ¿sí? En las formas, por ejemplo, hay que claro. levantar la patita y dar la vuelta, entonces ahí las contracciones isométricas son importantes, ¿sí? Entonces, tenemos otros condimentos en la forma. Si bien el gesto es el mismo, Claro. porque los gestos son los mismos, ¿sí? Este, Sí, sí, la demanda, dependiendo del tool, va a cambiar, ¿sí? claro, como que la aplicación es distinta, digamos. La aplicación es diferente, y es Claro, diferente conforme diferente a los tools que hagas, ¿no? claro, sí, sí, Eh, sí. por ejemplo, si yo soy cinturón, a ver, verde, no voy a necesitar tanta fuerza isométrica como si soy cuarto dan. Tengo Claro. que levantar la pierna y dar Y la quedarme vuelta ahí. a 180 grados. Claro, exactamente. Entonces, la demanda motora, acordate siempre, que es la que te pone en eje de qué es lo que necesitas más, ¿no? O Claro. sea, si el gesto determina cierta fuerza isométrica, bueno, hay que desarrollarlo. ¿Okay? Siempre tenés que tener en cuenta, siempre cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué tipo de fuerza? ¿Qué tipo de...? Bueno, lo que analiza es justamente el gesto. Y a partir de ese gesto, ¿qué me demanda ese gesto? Me demanda fuerza por velocidad, me demanda fuerza explosiva, me demanda velocidad de desplazamiento, ¿sí? Entonces, siempre es el análisis del gesto y a partir de ahí lo que demanda ese gesto. ¿Sí? Excelente, Gustavo. Bueno, hasta acá creo que está muy bien todo lo que vamos a buscar. Y para el próximo podcast me gustaría saber en qué periodo empezamos a trabajar todo esto, partiendo de que hoy, por ejemplo, a nivel mundial, ya los chicos de 12 años están compitiendo como pre-junior, ¿no? Cinturones negros, cada vez achica más el tema de la edad, algo que vos me recalcaste también anteriormente en unas charlas, que es muy interesante el trabajo con los chicos, ¿sí? Hacer una buena base con los chicos para que su desarrollo sea totalmente distinto en estas edades de pre-junior, junior. Así que brevemente, ¿qué me podés decir de eso? Y lo dejamos para ¿cómo es? El episodio 2. Bien. A ver, yo tengo una posición medio encontrada respecto a las edades en donde un chico puede competir en un campeonato mundial. ¿Sí? O sea, yo creo que un chico de 12 años tendría que, o sea, puede competir internacionalmente, pero digo, ponerle la presión del campeonato mundial para mí es como mucho, too much. ¿Viste? Sí, Y creo que, digo, a ver, no digo ni que está bien ni que está mal, digo lo que creo que dentro de su desarrollo puede asimilar y no, o no, ¿sí? Entonces, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy tenemos esta realidad, y de todas maneras digo, no solamente teniendo esta realidad, yo creo que uno tiene que, si uno tiene la posibilidad de trabajar con chicos, el entrenamiento empieza con los chicos. El tema es que hay que ver qué hago con los chicos, claro. ¿sí? Pero el entrenamiento empieza con los chicos, ¿sí? Es un trabajo El de chico, formador, ¿no? sí, a ver, los chicos tienen la capacidad de elaborar no solamente las capacidades coordinativas, sino que hay ventanas, por ejemplo, a los 8 o 9 años, en donde deben empezar a desarrollar la velocidad. O, no sé si a desarrollar, a interpretar lo que es la velocidad. Claro, ¿Sí? Y, a ver, ¿y por qué, digo, es importante que
un chico trabaje la coordinación o las capacidades coordinativas. Porque un pibe que hoy es coordinado, mañana va a ser un adulto que va a ser mucho más potente que si no es coordinado. Exactamente. Hay que trabajar con los chicos, hay que entrenar a los chicos. O sea, hay que jugar, pero también hay que entrenarlos, ¿sí? Porque pueden ser entrenados y deben ser entrenados, ¿sí? Y porque inclusive entendamos el entrenamiento no solamente como un proceso en el cual uno se somete para mejorar su performance, sino que entendamos el entrenamiento como un proceso pedagógico, ¿sí? Si un pibe empieza a entrenar y empieza a entender, a los 8 no lo va a entender, pero a los 10, 11 sí, ¿sí? Y empieza a entender que si entrena, mejora, y si duerme mejor, mejora, y si come lo que tiene que comer, mejora. Bueno, estamos generando ya un proceso que va más allá del entrenamiento. Estamos enseñando, ¿sí? Entonces, los chicos tienen que entrenar, ¿sí? Después en una segunda charla veremos qué, cómo, ¿sí? Perfecto. Pero tienen que entrenar. Excelente. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este tiempito, por esta información y nos vemos en el próximo episodio, nivel 2. Bien, quería hacer una aclaración porque en el momento que expliqué lo que es el método pliométrico confundí algunos este, factores y después no los pude aclarar. Bien, la pliometría es la utilización de la energía cinética acumulada en la fase excéntrica a la concéntrica, ¿sí? Creo que dije al revés, porque justo me distraje, así que bueno, aclarado eso. Excelente, excelente. Bueno, para que sepan todos también, ¿no? Tenemos una fase de concéntrica cuando hace el acortamiento del músculo, ¿no? Y una fase excéntrica, siempre y cuando el músculo no se relaje, ¿no? Una fase controlada, es decir, una fase excéntrica. Y pasamos, sería de la fase excéntrica que uno cae, como el ejemplo que vos pusiste del cajón, de la Claro, fase excéntrica a saltar, que sería la parte concéntrica. claro, a diferencia de la balístico es cuando hay contramovimiento, ¿sí? Claro, Por ejemplo, en un ejercicio balístico o en un método balístico, nosotros generamos fuerza en un instante. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una flexión de brazos, ¿no? Una lagartija, para que se den una idea y se lo imaginen. Cuando yo hago bajo y rechazo a máxima velocidad, eso es balístico, el método balístico. Cuando yo rechazo y me despego, caigo, vuelvo a rechazar y me despego y caigo, eso es pliométrico, ¿sí? Ese choque, ese contramovimiento que se genera en el choque, es lo que lo diferencia de lo balístico, y en esa fase excéntrica se acumula energía que después se utiliza en tanto y en cuanto el tiempo de contacto sea el menor posible. A medida que aumenta el tiempo de contacto, se utiliza menos la energía, o hay menos utilización de esa energía que es no metabólica. excelente. Aclarado todo. Nos vemos en el próximo podcast con esta información, ¿no? De cómo y cuándo y en qué momento debemos trabajar con los estudiantes en etapas infantiles. Así que bueno, nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau. Chao, hasta luego.